Esta conferencia versará sobre el futuro del periodismo, nada más y nada menos, algo tan general y tan difícil de predecir, pues no tengo bola de cristal. Voy a intentar predecir algunas cosas, eso sí. Y los desafíos éticos, que son muchísimos. Hay desafíos éticos endógenos, es decir, propios de la profesión, nuestros, del periodismo, y hay desafíos exógenos que tienen que ver con cosas que suceden en torno a la profesión, fuera de la profesión, y que tienen que ver con la construcción de opinión pública por parte de distintos actores de la sociedad y tiene que ver con la democracia, tiene que ver con muchas cosas de las que se ha hablado antes en este encuentro, que la verdad que por lo que he podido disfrutar hasta ahora resulta realmente muy interesante y hay muchos temas que creo que debemos seguir tratando. Les pongo esta diapositiva primero. Como ven ustedes, es una captura de pantalla de una noticia del Washington Post del año 2017. Es un resultado deportivo. ¿Está bien? Gracias. Esta es una noticia deportiva que viene con su crónica. Yo se la pongo siempre a mis alumnos cuando hablamos de, digamos, los retos que vienen a futuro en el periodismo. Es una noticia, ahora no voy a poner toda la noticia completa, pero bueno, es el resultado de un partido de fútbol americano, creo que universitario. Y cuando termino de poner la noticia y que la vean, etcétera, les pregunto, bueno, ¿qué les ha parecido? Pues tiene opinión como general. Y a continuación les muestro esto, que es un artículo sobre cómo The Washington Post, desde de ese mismo mes, de septiembre de 2017, cómo en el último año un robot que tenía entonces ya el Washington Post estaba publicando noticias automatizadas con inteligencia artificial, sobre todo noticias de deportes, noticias también de macroeconomía. Con esto lo que quiero decirles en cuanto a los retos que vienen, porque luego hablaremos más de la inteligencia artificial, es que este tema de la inteligencia artificial, que es un desafío desde todo punto de vista y también desde el punto de vista ético, no es para nada nuevo. Agencias de noticias como Reuters, como Associated Press, sobre todo en el mundo anglosajón, hace mucho tiempo que utilizan la inteligencia artificial para automatizar informaciones, datos de macroeconomía, datos de informes de empresas, reportes de empresa, etcétera, etcétera. Bueno, este señor que nos acompaña aquí es un robot, le vamos a llamar Paco, por ponerle un nombre cualquiera. Yo me dirigí a él, en realidad podemos decir que es en realidad, utilicé esta imagen para representar a una aplicación, una solución de inteligencia artificial generativa. No voy a decir cuál, porque no quiero hacer propaganda a ninguna de las que existen, pero hice un ejercicio justamente para esta charla, que es el siguiente. Yo me dirigí a esa aplicación y le hice una pregunta, le pedí, a modo de anécdota, por probar, que me hiciera una noticia con el estilo del diario Reforma de México sobre lo que pasó en el Senado de este país el 11 de septiembre con motivo del debate sobre la reforma judicial, que ha sido una nota que ha trascendido mucho en México y en el extranjero. Antes de mostrarles lo que me respondió Paco, les voy a mostrar lo que publicó Reforma, que era el medio de referencia. Reforma tituló, como pueden ver, concreta en golpe y tiene un lead donde explica lo que sucedió y da una serie de informaciones. Entre otras cosas, habla de que la reforma fue votada con 86 votos a favor, 41 en contra creo que son. Acuérdense que 86 era la mayoría calificada, los 2/3 que necesitaba Morena y el oficialismo para aprobar la reforma. Vamos a ver qué hizo Paco, ¿no? Porque digo, ese es parte del ejercicio. Paco tituló de esta manera: Senado aprueba reforma judicial, oposición denuncia riesgo de concentración de poder. En mi opinión es un título perfectamente legítimo y muy bien hecho, además. Un buen resumen. No tiene que ver nada con el título de reforma, que es mucho más impactante, más sensacionalista, si quieren, pero podría funcionar. Pero luego me llamó la atención porque en el cuerpo del texto dio información errónea. Dio, por ejemplo, que la votación había tenido 72 votos a favor, lo cual es imposible que hubiese sucedido, porque eso hubiese significado que la reforma no hubiese pasado, no hubiese logrado la mayoría calificada. Y más interesante aún, al final puso un apartado en el que decía
escenario en la Cámara de Diputados y hablaba de que la reforma tenía que, después de aprobarse en el Senado, ir a la Cámara de Diputados. Lo que todos aquellos que han seguido la actualidad saben que no es así porque ya había pasado por diputados, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama una alucinación de la inteligencia artificial. Así le llaman, hallucination en inglés. Significa que a veces el robot se pierde, ¿no? Yo le dije entonces, porque lo bonito de eso es que puedes dialogar con él, oye, es que la Cámara de Diputados ya había aprobado esta ley anteriormente. Y algo que suele hacer esta herramienta, por lo menos la que yo utilizo normalmente, es que se disculpa, es muy educada, ¿no? Se disculpa y te dice, oye, perdón, tienes razón, me he equivocado, mira, te voy a volver a hacer la noticia para ver qué te parece como la he hecho en esta ocasión. Y efectivamente la noticia, con la información que yo le di, estaba bien hecha. Le tuve que corregir 2 veces, pero al final logramos que nuestro amigo Paco hiciera una noticia en condiciones. En este caso, repito, es una anécdota. Mi objetivo no es criticar a la inteligencia artificial en términos de los desafíos de la ética periodística. Creo que tiene muchas posibilidades y voy a hablar de ellas al final de esta conferencia, pero quería empezar con esto porque creo que es uno de los temas más actuales y más importantes. Lo han dicho antes en el panel, estamos llegando a un momento de la historia de la comunicación humana que yo creo que está lleno de retos, pero que además es un momento en el que yo creo que no hemos hecho todas las tareas que como debíamos haberlas hecho. Hay varios temas donde estamos fallando los medios. Creo que en cuanto a los desafíos, hay que hablar de los desafíos propios internos del periodismo. No podemos solamente echarle la culpa a los gobernantes o a la sociedad, a las redes sociales, etcétera. Los medios también tenemos que asumir nuestra parte de culpa. Creo que era Nayeli Roldán que hablaba del Instituto Reuters y de este estudio que hace todos los años, el Digital News Report, sobre las noticias en medios digitales. Y bueno, yo les pongo la estadística, no sé si se refería a ella exactamente, pero sí, esa misma. Bueno, ¿dónde estás? Ah, estás allá, perdón. Aquí vemos qué ha pasado con la confianza en los medios de comunicación en México. Este es el último dato del año 2023. Efectivamente, en los años anteriores había ido bajando paulatinamente. Bueno, si ven la estadística, la confianza de los ciudadanos en las noticias es menor que, o sea, es menor que la desconfianza, ¿no? Tenemos un 36% que dice que confía solamente, un 36% confía en las noticias en general y un 41% confía en las noticias que consume, que elige consumir, lo cual me parece gravísimo, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial y toda esta situación a la que nos enfrentamos los medios, todos estos nuevos retos, en realidad no son algo que sea de ahora, esto es un proceso, todo de alguna manera empezó a pudrirse, por decirlo de alguna manera, decirlo de alguna forma, con la aparición de Internet y con la aparición de las redes sociales, desgraciadamente. ¿Por qué? En términos de los medios de comunicación, de entrada se ha hablado un poco también en el anterior panel, los buscadores de noticias, los buscadores de información, mejor dicho, nos robaron a los medios durante un cierto tiempo y hasta que pudimos hacer negociaciones con ellos, el copyright de las noticias. Los medios de comunicación no sabemos exactamente hacia dónde ir en la actualidad. Los gobiernos, yo cuando empecé a trabajar de corresponsal en América Latina hace 22 años, yo todavía levantaba un teléfono para pedir una información o iba en persona a una rueda de prensa. O escuchaba un noticiero para saber las noticias. Ahora puedes entrar en la página web de un gobierno, obviamente, y ves ahí la información, te llega la información por Twitter y cada vez hay más caminos diferentes en los que el poder se comunica con el ciudadano sin la necesidad de que haya una intermediación de los medios de comunicación. Y eso es preocupante porque al final los periodistas somos los más especializados para exigirle al poder que rinda cuentas y para investigar y para confrontar al poder y para ser intermediarios de la información que da el poder a los ciudadanos. Es decir, muchas veces el poder, pues obviamente ellos van a contar lo que quieren contar a la gente, pero muchas veces están mintiendo o están dando información sesgada o falsa directamente, y los medios de comunicación tenemos esa capacidad de investigar y de aportar contexto, de contrastar los datos que da el poder, etc. Esto de las redes sociales, Internet, de alguna manera exacerbaron un fenómeno que ya existía cuando se habla de posverdad, que es este fenómeno por el cual los sentimientos y las creencias personales tienen más peso en la formación de la opinión pública que los datos. En realidad yo creo que es algo que, aunque se ha puesto de moda el término, es algo que ya existía y que ha existido siempre, al igual que las noticias falsas. Les pongo aquí el caso de
del ejemplo de Goebbels, de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi, al que cierto personaje mexicano, presidente de este país, menciona una y otra vez en sus mañaneras como ejemplo de lo que él dice que la oposición hace, que es repetir una mentira muchas veces para que acabe convirtiéndose en verdad. Y les pongo también el ejemplo de Napoleón, que tenía una famosa frase de que le temo más a 4 diarios que a 1000 bayonetas. Y Napoleón también sentía esa amenaza de la prensa, y obviamente lo de las noticias falsas no es una cosa nueva, es algo que existe desde prácticamente de que la comunicación periodística y de la información fluye, ¿no? Ni que decir en todo esto el señor Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos y actual candidato a la Casa Blanca por segunda vez, tiene mucho que ver. Esta noticia, en realidad, no digo que sea él el responsable de ella, pero esta noticia es del año 2016, del año de la campaña electoral en la que él ganó las presidenciales, y es una noticia en realidad falsa, pero lo más llamativo es que es la noticia más compartida ese año en Facebook. Es una noticia según la cual el Papa apoyaba a Donald Trump en la campaña. Esa fue la noticia más difundida en Facebook, y desgraciadamente es una noticia falsa, para que entendamos un poco el tamaño del reto que tenemos por delante. ¿Qué decir de los hechos alternativos de los que hablaba la jefa de campaña de Donald Trump en el año 2016 para referirse a estas fotografías cuando un periodista la cuestionó? La imagen de la izquierda es la imagen de la investidura de Donald Trump en 2017, en enero, y la imagen de la derecha es la imagen de la investidura de Barack Obama, del segundo mandato de Barack Obama. Y según, la presidencia de Trump ya, la presidencia de Trump, o sea, Trump en su inauguración, en su investidura, había tenido más gente de la que había tenido Obama. Obviamente, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Un periodista le consultaba a esta persona, Kellyanne Conway, que era la jefa de campaña de Trump, o había sido jefa de campaña, y ella dijo, bueno, son nuestros hechos, no son hechos alternativos, ¿no? Y el periodista le decía, perdone, pero es que los hechos son hechos o no son hechos, no existen hechos alternativos, ¿no? Entonces esa es la lógica un poco de muchos gobiernos en la actualidad, y no solamente en Estados Unidos. Tenemos casos como, por supuesto, México, con el presidente López Obrador, Bolsonaro en Brasil en su momento, yo creo que Petro también va por ese camino en Colombia, y muchos más. Este estudio es muy reciente, es un estudio realizado en España sobre, es un análisis más bien de verificación de informaciones falsas o informaciones dadas por políticos, que hizo una organización de verificación de datos muy conocida en España, que dirige una periodista muy prestigiosa que se llama Ana Pastor. Esta organización se llama Neutral, y ellos analizaron 1.204 verificaciones de datos políticos y detectaron algo que para mí es trascendental para todo esto que estamos hablando, y es que el 24.8% de las declaraciones falsas que fueron verificadas se volvieron a repetir. Es decir, los políticos, a pesar de que les decían los medios, no, es que esto que usted acaba de decir es falso, o ellos seguían repitiéndolo, y no solo eso, sino que en promedio se repitieron hasta 4 veces. Es decir, hay una intención claramente desde el poder, y esto tiene que ver con la salud de la democracia, de mantenerse en sus 13 y repetir, ¿no? De alguna manera actuar como Goebbels en la práctica, ¿no? Yo cuando escuchaba, todos los días cubro las mañaneras como periodista de forma remota, trabajo en una agencia de noticias internacional, y obviamente lo que dice el presidente pues es importantísimo y sobre todo en un país geopolíticamente con el peso que tiene México, ¿no? Y López Obrador, por ejemplo, en las mañaneras ha repetido constantemente muchas cosas que no eran, yo no diría directamente falsas, a lo mejor, pero que no eran verdaderas, ¿no? Es decir, él ha hablado de la inauguración de una refinería que nunca llegó a terminarse, o que se llegó a terminar pero que nunca llegó a producir. Dijo que estaba produciendo la refinería y no producía, y lo repetía una y otra vez, a pesar de que los medios una y otra vez también decían lo contrario, ¿no? Entonces este informe me parece muy interesante, porque demuestra que los medios de comunicación tenemos un reto muy grande por delante, y tenemos y es un reto además que no solo depende de nosotros, yo creo que depende de la sociedad, y ahora les cuento de qué manera creo yo que se puede resolver esto. Antes quiero compartirles unas reflexiones de Ali Velshi, que es un periodista canadiense que trabaja en televisiones de Estados Unidos.
cuando la campaña de Donald Trump allí, él planteaba lo siguiente. Él decía, el periodismo tiene dos propósitos. Dice, el primero es ser testigo, estar simplemente ahí para decir que algo está pasando, pero el segundo es más importante, es hacer que el poder rinda cuentas. Hemos hablado ya de esto, ¿de acuerdo? Pero él hablaba también de cómo los medios de comunicación en muchos sentidos nos hemos convertido en realidad en unos verificadores de mentiras del poder, ¿no? Y decía finalmente, no tomemos un camino que nos conduzca a un mundo donde no solamente no le reclamemos al poder lo que es verdad, sino donde no seamos ni siquiera capaces de discernir la verdad. Y eso pasa porque la sociedad se prepare, los estados eduquen a los ciudadanos para que se enfrenten a los grandes retos que tienen por delante en términos de la comunicación. Existe una figura que es la alfabetización mediática e informativa. Es algo que lleva promoviendo la UNESCO de Naciones Unidas desde hace años, que lo que busca en realidad es generar entre los ciudadanos o busca más bien como desarrollar el sentido crítico en los ciudadanos a la hora de consumir información. Creo que uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las redes sociales es la facilidad con la que se comparten las noticias. El creador del retweet en Twitter, bueno, ex Twitter, ahora ex, el creador del retweet, que es alguien que ya no trabaja con ¿cómo se llamaba el anterior? Bueno, ahora está Elon Musk, pero estaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el anterior. Musk es tan acaparador que hasta en eso hace que uno se olvide de su antecesor. Pero el creador del retweet decía que una de las cosas de las que más se arrepentía en su vida era justamente de haber creado esa función dentro de Twitter. Porque no sé si lo recordarán los que utilizaron Twitter en su génesis. Al principio tú cuando querías replicar una información no podías simplemente apretar un botón ahí para retuitear, sino que tenías que copiar un link, pegarlo en otra cosa. Era un proceso más largo, ¿no? Es más, estoy seguro que a más de uno les ha pasado, porque a mí me pasa a menudo, que han escrito algo como una reacción a un tweet y por algún motivo han recibido una llamada telefónica o su pareja les ha gritado o el perro ha empezado a ladrar, se han despistado un momento, han dejado eso y luego han vuelto otra vez al teléfono o a la computadora, han leído lo que estaban escribiendo y digan la verdad, no han echado atrás o no han tomado la decisión de no publicar eso que iban a publicar. A mí me ha pasado muy a menudo. Es decir, el impulso que uno tiene es generalmente ese, o sea, y ese es el peligro del retweet justamente, ¿no? Pero bueno, esto es una pequeña anécdota. Ramón Salaverría es un estudioso académico especializado en ética periodística español, es de la Universidad de Navarra y pues nos trae un poquito de optimismo también para levantar los ánimos, porque sé que van un poco bajos hoy por todo lo que estamos comentando. Él dice, el periodismo tiene una ocasión inmejorable para reivindicarse y reconstruirse como garante de la veracidad informativa. Se trata de aprovechar la amenaza de la desinformación como una oportunidad. Ahí donde hay una crisis siempre hay una oportunidad. Él dice, la opinión no genera conocimiento, en el mejor de los casos entretiene, pero a menudo causa división y odio. Y al final, yo creo que lo que nos toca como periodistas, los que estamos trabajando en los medios, es ir hacia el rescate de la ética periodística, ir hacia volver a las bases de la ética periodística. Yo he publicado, digo, no solo Nayeli hace promoción de su libro, yo también me voy a dar el lujo, ya que me invitaron. Yo en diciembre de 2022, publiqué este libro con Grijalbo sobre la relación entre López Obrador y los medios de comunicación. Es un libro académico y por eso probablemente no haya tenido el éxito comercial que yo querría. Ha sido de interés para el mundo académico sobre todo, pero básicamente lo que hago ahí es analizar eso, ¿no? Hasta qué punto hay cosas de la ética periodística que tienen que ver con cómo son las mañaneras, cómo López Obrador ha decidido centralizar la comunicación del gobierno en una sola persona de forma magistral, por cierto. Y ahí en el libro hablo de la Bundespresskonferenz, precisamente, porque busqué ejemplos a nivel global de otros países importantes geopolíticamente que hicieran algo parecido a la mañanera. No existen. O sea, la mañanera no es una conferencia de prensa. Yo no la veo así, es decir, una conferencia de prensa, ahora verán por qué se lo digo, tiene otras características, es más un evento de gobierno esto, unido con una especie de programa matinal de entretenimiento, con música, digo, es real, a veces es un programa de debate, de opinión entre una serie de gente que opina todo el mundo lo mismo y piensa todo el mundo lo mismo, pero bueno,
En el libro hablo mucho de la ética periodística, hablo de la formación de opinión pública y aprovecho aquí para mencionar a una persona que para mí ha sido capital en mi pasión hacia este tema de la ética periodística, que es Javier Darío Restrepo, periodista colombiano, que trabajó en varios medios en Colombia muy importantes, El Tiempo, etcétera. Y él decía, bueno, él fue además director del consultorio de ética de la Fundación Nuevo Periodismo Gabriel García, la Fundación Gabo, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Decía, los gremios periodísticos deben reaccionar ante la mentira con la misma fuerza que lo hacen ante la censura. Y para mí esta afirmación es muy poderosa en el momento en el que nos encontramos. Es cierto que no existe censura previa en nuestros países democráticos, afortunadamente, pero lo cierto es que, y eso es muy positivo, pero lo cierto es que la mentira se ha convertido en una nueva forma de control o de poder de los gobiernos y de determinados presidentes populistas para contrarrestar, digamos, o para establecer unas formas de hacer más autoritarias y los medios de comunicación tenemos que denunciarlo, ¿no? No me voy a entretener mucho, no quiero que esto sea una clase de ética periodística, creo que voy un poco largo de tiempo. Quería hablar un poquito de cosas que menciono normalmente en mis clases, no me voy a entretener, cuestiones sobre los principios periodísticos, temas de ética, lo voy a pasar porque quiero que a lo mejor si alguien tiene interés podamos abrir una ronda aquí de preguntas y respuestas, pero bueno, comentaré rápidamente, ya han visto los principios periodísticos, tener en cuenta que la ética periodística tiene dos facetas, una es la interior, o sea, cada uno tiene su propia ética personal, sus reglas morales internas, y luego está el control exterior, que son los códigos de ética. Muy poca gente habla de códigos de ética y muy poca gente sabe lo que son en realidad. Son como un manual de instrucciones para aprender a utilizar un televisor o para, no sé, digo, son la clave para que el periodismo se haga como se hace y tienen una serie de normas que los periodistas tenemos que seguir y que no me voy a detener tampoco a explicarlas, pero que tienen que ver con las fuentes, el contraste de fuentes, el contexto, cuestiones como el secreto profesional, cuestiones como la cláusula de conciencia, el respeto a los menores, el derecho al honor, el derecho a la privacidad. Son todos temas que entran dentro de lo que es un código de ética, porque el periodista primero se forma en una universidad, en la mayoría de los casos, y luego empieza a ejercer, pero va aprendiendo la profesión a medida que ejerce, pero al mismo tiempo necesita también tener un código de ética. Desgraciadamente, muchas veces me siento yo en mis clases, y tal vez ahora también, como alguien que predica en el desierto, porque veo luego cifras como esta, de la situación de los códigos de ética en los medios mexicanos, y aunque es una cifra en realidad muy antigua, porque tiene 10 años, pues es realmente triste. Es un estudio que hizo un gran estudioso de la ética periodística mexicano, Omar Raúl Martínez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que en el año 2014 dijo que detectó que de los 3.400 medios que estaban registrados en la Secretaría de Gobernación, apenas 36 tenían código de ética, es decir, un 1%. Entonces, hablaba antes de los retos endógenos, internos, por supuesto que los hay. O sea, los medios de comunicación tenemos que, y esto se ha comentado antes en el panel, tenemos que lograr explicarle a los ciudadanos por qué nosotros hacemos nuestro trabajo como lo hacemos, cómo construimos las noticias. Que tenemos que explicar es que tenemos códigos éticos en los que nos basamos para hacer las noticias, porque si no, ¿qué pasa? Llega un señor que está en el Palacio Nacional, que es el principal ciudadano de este país, les guste a unos o no les guste a otros, y que además tiene una posición de poder por su cargo, ¿no? Por su responsabilidad. Y él es el que acapara el debate sobre la ética periodística. ¿Quién ha hablado de ética periodística en este país en los últimos años? López Obrador, nadie más. Yo no he escuchado a ningún periodista, no he escuchado a Loret de Mola, no he escuchado a López Dóriga, no he escuchado a Ciro Gómez Leiva, no he escuchado a ninguno de los periodistas importantes de este país hablar frontalmente de todos estos temas. El único que lo ha hecho ha sido López Obrador. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho para, y aquí tenemos a Nayeli, por cierto, lo ha hecho para explicar cómo él ve el periodismo y cómo él considera que tiene que ser el periodismo en este país. El buen periodismo, dice él. Es lo que él dice, lo que habla él del periodismo comprometido con las causas políticas. Y es un periodismo que él identifica en personajes
prehistóricos, por decirlo de alguna manera, como Zarco, el creador de la ley Zarco en el siglo XIX, que es un personaje histórico importantísimo, pero que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos en la actualidad. O habla de los hermanos Flores Magón, que eran activistas en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Zarco fue secretario canciller de Benito Juárez, fue diputado constituyente, es decir, no son periodistas como tales. Entonces, el debate, él lo ha planteado así y él dice, ese es el periodismo, el buen periodismo, y ese es el periodismo comprometido con las transformaciones políticas y es el único que vale. Todo el otro periodismo no sirve para nada. Y no solo eso, sino que además todos son corruptos, son ladrones, son vendidos. Y aquí he puesto algunas imágenes de personajes que justamente se corresponden o representan ese periodismo comprometido y que convierten las mañaneras en un ejercicio que no tiene nada que ver con la Bundespresskonferenz, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a verlo con este ejemplo. El libro de estilo urgente de la agencia EFE, que es el manual de estilo de esta agencia de noticias española en la que trabajé 16 años en América Latina, tiene un apartado dedicado a las coberturas presenciales, a explicar a los periodistas de la agencia cómo se tiene que actuar en una cobertura presencial. Y yo les voy a pedir, por favor, me imagino que aquí al menos una vez han visto la mañanera o por lo menos una parte y han escuchado las preguntas, ¿verdad? Digo, espero que sí. Ok. Les voy a pedir, por favor, que me digan si alguna vez han visto que esto que plantea el libro de estilo urgente de la agencia EFE se ha dado en las mañaneras cuando empiezan a preguntar sobre todo estos personajes que no son periodistas, que son youtubers, que son blogueros, etc. Dice la agencia EFE, a la hora de formular las preguntas hay que recordar que no se hace a título personal, sino en nombre del medio que se representa y procurar que tengan sentido periodístico, pero también pertenencia y propiedad. ¿Cómo? Bueno, por eso estaba en la foto ahí, para ella y el corresponsal de Proceso también, que fue el que justamente abrió el debate en 2019 sobre el tema del periodismo comprometido, ¿no? Dice el manual, el libro de estilo de EFE, en las ruedas de prensa deben evitarse preguntas múltiples, largas o farragosas. Farragosas es como recargadas, ¿no? Las que sugieran de alguna forma la respuesta igual que hacemos en las noticias, aquellas que incluyan opiniones o juicios de valor. Digo, todos los días en las mañaneras estamos viendo personas que están opinando primero sobre lo bien que lo está haciendo el gobierno y terminan diciendo, ¿y usted qué opina sobre lo bien que está haciéndolo? ¿No? O algo así. Entonces, por supuesto que no se cumple con estos parámetros éticos. Termino ya con esto de EFE. Dice, al mismo tiempo hay que descartar preguntas que parezcan complacientes, faltas de interés o extemporáneas, ¿no? Esto es lo que dice un manual de estilo. Esto es lo que cualquier periodista que se ha formado en una casa periodística seria y rigurosa y profesional y prestigiosa, etcétera, debe cumplir. Y eso no se está dando. Entonces, hay mucho por delante. Tenemos en México el tema de la nota roja. No me voy a extender en eso. Creo que se ha hablado un poco de la violencia contra los medios. Tenemos un acuerdo y eso es parte de los retos que tienen los medios mexicanos, porque yo creo que en eso están fallando. A mí me horroriza a veces ver medios, y no solamente los medios que veíamos ahí, porque no me gusta mostrar mucho esa diapositiva, mucho tiempo, pero hay medios generalistas, aquellos eran medios de nota roja, hay medios generalistas que a veces exponen las noticias y las imágenes de una forma que no ayudan, creo yo, a que la sociedad enfrente o encare o entienda o debata sobre lo que es la violencia en México, que es un problema importante en este país, pero simplemente lo que hacen es generar audiencia, generar atención, llamar la atención. Entonces, en el año 2011 hubo un acuerdo firmado por la mayoría de los medios de comunicación mexicanos para la cobertura informativa de la violencia. Este acuerdo, pues según López Obrador, en realidad fue una forma de que los medios taparan las noticias del crimen organizado en connivencia con el presidente Calderón, pero yo no opino sobre de dónde vino el acuerdo, pero la realidad es que el acuerdo decía establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos voluntarios de la propaganda del crimen organizado. Y la realidad es que a lo mejor ahora no hay tantas noticias de mantas, ¿no?, de los cárteles de drogas, pero lo cierto es que hay muchísima promoción de lo que hacen los grupos criminales a través de noticias que de alguna forma exacerban ese tipo de conductas, ¿no? México es un país muy complejo. En pocos países, tal vez en Colombia también, por ejemplo, pero podemos hablar en términos de desafíos éticos de qué pasa con la relación entre los medios y los
capos de la droga, ¿no? Yo siempre en las clases de ética periodística hago este ejercicio, les pido que lean estas 2 entrevistas realizadas a capos de la droga, al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada, que ahora es noticia de primera página, y que me digan si eso es periodismo. Es muy complicado, o sea, y no voy a entrar en detalles, pero obviamente no es fácil en un mundo donde hay estos personajes hacer periodismo, ¿no? Ya hemos hablado de la violencia contra la prensa, es un tema gravísimo en este país. Sí me gustaría solamente apuntar aquí, y ya voy terminando, que a veces, y él lo niega constantemente, yo creo que los mensajes del presidente López Obrador estigmatizando a la prensa, llamándola mentirosa, alcahueta, bueno, todos los calificativos negativos que he dicho, yo creo que a veces ese mensaje de alguna forma genera un caldo de cultivo que coloca a los periodistas de este país, a los periodistas mexicanos, en una situación de vulnerabilidad en determinadas áreas, donde el crimen organizado, autoridades corruptas, etcétera, ya de por sí son muy poderosas y tienen mucho control sobre los medios. Entonces yo creo que no es sano lo que hace el presidente en términos de la democracia y diría más, yo creo que es peligroso. Obviamente no estoy acusándolo de ser él el artífice de esas muertes o esa violencia, pero creo que no ayuda en absoluto. Volvemos con Paco para terminar. Yo les decía que no soy totalmente crítico de la inteligencia artificial, al revés, me parece apasionante, me parece un mundo interesantísimo y un espacio lleno de posibilidades para el periodismo. Lo veo parecido a lo que fue Internet cuando surgió. Creo que los periodistas tenemos que ser abiertos. Somos un sector un poco cerrado a veces también, hay que reconocerlo. Nos cuesta mucho el cambio. Estamos propugnando el cambio, pero nosotros no cambiamos, ¿no? O sea, nosotros queremos hacer las cosas siempre de forma rutinaria y como se hacían anteriormente. Yo creo que hay que ser audaz. Igual que esas agencias de noticias internacionales llevan tiempo utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial, automatizaciones para hacer noticias, yo puedo decirles ya que ahora todo eso estaba avanzando a una velocidad de vértigo. Y yo como lo percibo, no es que vayan a desaparecer los puestos de trabajo de los periodistas. A lo mejor algunos que hacen funciones muy básicas pues tendrán que reciclarse, pero lo cierto es que la inteligencia artificial nos va a dar mucho trabajo, porque nos va a ayudar mucho a hacer nuestro trabajo también. Les pongo algunos ejemplos de cosas que se están haciendo actualmente. Por supuesto, traducciones de notas. Yo trabajo, por ejemplo, con una herramienta de traducción simultánea muy poderosa. Es casi perfecta, tiene errores, pero cada vez es más rápida. La transcripción, ¿no? Eso es un tema que siempre para los periodistas que venimos de la prehistoria de esta profesión, que utilizábamos grabadoras con cassette, ¿no? El transcribir aquello, no sé. Ahora esto es así, o sea, casi en el momento, ¿no? Los que escuchamos la mañanera tienen la posibilidad de que te transcriban lo que dice el presidente así rapidísimo, es fabuloso, y eso ayuda a hacer mejor periodismo, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con búsqueda en archivos, ¿no? En grandes archivos, ¿no? La capacidad que tiene la inteligencia artificial de organizar, de hacer resúmenes, de encontrar cosas que tú tardarías no horas, días en encontrar, semanas, ¿no? La verificación de datos, el fact-checking, ¿no? Por supuesto que también es una herramienta de gran utilidad. La generación de títulos, subtítulos y sumarios. Hoy en día ya es posible ponerle un texto a la inteligencia artificial y pedirle que te sugiera un título, por ejemplo, ¿no? Obviamente, no le puedes dar todo el poder al robot, a Paco, no vale, no, porque y veremos qué es lo que dicen los medios internacionales sobre eso, pero realmente es una maravilla, porque es muy rápido, es muy ingenioso, utiliza muchas palabras que a ti te cuesta que te lleguen a la cabeza, ¿no? Para subtítulos, para títulos. Y luego otra cosa también, hoy en día la inteligencia artificial también puede editar noticias. Yo he puesto ese ejemplo inicial, pero porque hice un ejercicio así como medio en broma, pero yo sí utilizo herramientas que son muy sofisticadas en ese terreno y les puedo decir que son capaces de editar, de encontrar errores, de advertirte de cosas que están equivocadas. Son absolutamente alucinantes. Es más, hay herramientas que ya pueden detectar si estás realizando o elaborando una noticia bajo parámetros éticos. Y te dice, esta noticia no está bien contrastada, le falta poner una fuente, o sea, la fuente a la que estás señalando no la has consultado, falta más información. Es impresionante, ¿no? Y ahora voy a terminar ya con esto, pero
¿qué es lo que plantean los medios ante este gran reto? Bueno, por un lado, y me refiero a las agencias internacionales de noticias porque es de donde vengo yo, todas coinciden en que es necesaria una revisión por parte de un humano. Si bien es cierto que a lo mejor en algunas noticias de resultados macroeconómicos, yo qué sé, el PIB de un país o un resultado deportivo que tienes ya y simplemente es ponerlo ahí, o sea, puede ser algo automatizado, pero en general una noticia siempre tiene que tener una revisión de una persona humana porque el robot se equivoca, como hemos podido ver al inicio de mi conferencia. Otra cosa que plantean es indispensable ser transparentes con nuestras audiencias respecto al uso que damos a la inteligencia artificial en nuestra labor. Cuando en Reuters se utiliza la traducción, por ejemplo, aparece una leyenda al final indicando eso, ¿no? No puede ser que utilicemos al robot y no se lo digamos a la audiencia, tenemos que ser transparentes, no está mal. De hecho, la inteligencia artificial se utiliza en muchas profesiones hoy en día, pero hay que ser claros, ¿no? Y ya por último, los medios seguimos siendo responsables legales de las informaciones que publicamos. No podemos decir fue culpa del robot. Las noticias también tienen consecuencias, por supuesto que tienen consecuencias en personas, pero tienen consecuencias también en jurídicas, porque un robot te puede meter en un lío tremendo. O sea, imagínense, en el caso es una tontería, pero lo de la reforma, ¿no? Tú estás dando una información y das una información errónea. En ese caso, bueno, hubiese quedado como algo anecdótico, pero imagínense que es el resultado de una empresa como Google o como Coca-Cola y te equivocas en las cifras. Y resulta que la gente, la audiencia que está leyendo esa noticia, son inversores en bolsa y deciden que por lo que han visto en la noticia, viendo que los ingresos de Coca-Cola, el beneficio neto ha caído, deciden vender acciones de Coca-Cola o comprar, y pierden millones de dólares, ¿no? Entonces, cuidado. Al final las noticias también tienen consecuencias jurídicas y no podemos echarle la culpa a Paco. Y con esto termino. Muchas gracias.